Vamos a pasar al bovino. ¿Qué característica tiene el bovino? Ya lo vimos anteriormente, que tiene una superficie lobulada, que tienen entre 18 y 22 lóbulos, que pesan, son semejantes a la del equino, más o menos entre 600 y 700 gramos, que están ubicados también, hay alguna diferencia, el riñón derecho está bien en dorsal, que está por ventral del extremo proximal de la última costilla y ventral de la apófisis transversa de las dos primeras vértebras lumbares. Ese es el riñón derecho. Pero fíjense qué pasa con el izquierdo. Está entre la tercera y la quinta, en ventral entre la tercera y la quinta vértebra, apófisis transversa de las vértebras lumbares. O sea que tenemos a los dos riñones en la derecha. ¿Qué pasó acá? Tenemos el riñón derecho y el riñón izquierdo. A medida que el rumen va creciendo, va aumentando de tamaño, va a desplazar a ese riñón izquierdo hacia el lado derecho, que puede quedar por debajo de la columna vertebral o puede pasar, si el estado del rumen es mayor, bien desarrollado, como pasa en las vacas lecheras por ahí, puede pasar al lado derecho y queda ventral y caudalmente con respecto al riñón derecho. Entonces, ¿qué pasa? El riñón derecho va a tener, el craneal va a estar relacionado con el hígado, en dorsal va a estar relacionado con los músculos psoas, ventralmente con el páncreas, el colon y el ciego, y medialmente lo va a hacer con la vena cava y la glándula adrenal. Y el riñón izquierdo va a tener como contacto principal al rumen y también a todo lo que sea la masa intestinal. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Acá podemos ver en este esquema, fíjense, acá podemos ver el riñón derecho y el riñón izquierdo. Este riñón derecho está aplanado dorsoventralmente y tiene una forma elíptica, que tiene una cara dorsal y una cara ventral. En esta cara ventral nosotros podemos ver el ilio, donde podemos ver el uréter, la arteria y la vena. Y acá podemos ver el riñón izquierdo, este riñón izquierdo que fue desplazado por el rumen hacia el lado derecho. Y tiene como una forma piramidal, fíjense que su polo craneal muchas veces termina como más agudo, más en punta, y acá lo que vamos a tener es otra cara, aparte de la cara dorsal. En la cara ventral vamos a tener una cara ruminal, que se la forma el rumen cuando va ejerciendo presión sobre el riñón y lo va empujando hacia el lado derecho, va a formar otra cara. O sea que va a tener una cara dorsal, una cara ventral y una cara ruminal. Entonces, acá podemos ver, esta es la cara ruminal y esta es la cara dorsal. Que de la cara dorsal normalmente es donde vamos a encontrar el hilio de este órgano. Va a quedar desplazado a esa zona por el movimiento que sufrió y la transformación que sufrió. Normalmente el hilo está en la cara dorsal más tirado hacia craneal y hacia el lado derecho. Esa es la ubicación que normalmente encontramos. Bueno. Acá pueden ver perfectamente, acá pueden ver ambos riñones, pueden ver el riñón derecho y el riñón izquierdo, que fue empujado por el rumen y quedó en esta posición. Pueden ver perfectamente todas sus lobulaciones, acá pueden ver la cara ventral del riñón derecho, donde pueden ver la vena renal, pueden ver la arteria renal, la vena cava, caudal y el origen del uréter. Fíjense, el origen del uréter hace el mismo recorrido, en este caso el derecho, que en las otras especies, con un recorrido abdominal, después se hace pélvico. Pero, ¿qué pasa con el uréter del riñón izquierdo? Sale primero hacia medial y después se curva, pasa
por ventral, o sea, pasa por la cara ventral del mismo riñón y vuelve a encontrar su recorrido del lado izquierdo. No es que hace un recorrido por el lado derecho, no. Busca nuevamente el lugar que tenía primitivamente. ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un corte en el riñón del bovino. Fíjense que, como dijimos, era multilobulado y multipiramidal. Bueno, miren acá. Acá cada lóbulo como que es independiente y van a tener una corteza, una médula y una papila renal. Y no es como en el equino y el resto de las especies que esa secreción la recibe la pelvis renal, sino acá va a tener un sistema diferente, que es un sistema de cálices. Cada papila renal va a tener un cáliz que recoge la orina, y este cáliz va a tener forma de copa donde prácticamente envuelve a esa papila renal. Entonces, después por un sistema de conducto, van a unirse a un cáliz, estos son los cálices menores, se van a unir a un cáliz mayor. Tenemos dos, uno que viene del polo craneal y otro del polo caudal, y directamente se unen y forman el uretre. O sea que el bovino no tiene pelvis renal. Acuérdense de eso, es importante. Directamente, esos dos cálices mayores se unen y forman el uretre. Y acá pueden ver, aparte del uretre, puede ver la arteria y la vena renal. Bueno, entonces, resumiendo, son riñones multipiramidales, multilobulares. Tenemos cada uno de los lóbulos que van, con sus papilas renales, van a abocar al sistema de cálices menores, después se unen y forman los cálices mayores, tanto que vienen del polo craneal como caudal, y se unen y forman el uretre. Y acá en este espacio que marca pueden ver el seno renal, que también está ocupado por mucha grasa. Bueno, miren esta imagen a la derecha, arriba, que acá se puede entender con mucho más facilidad. Tenemos los cálices mayores que se unen y forman el uréter, y podemos ver todos esos pequeños receptáculos en forma de copa que son los cálices menores. ¿Se entendió? Buenísimo. Bueno, vamos a ver qué pasa con el cerdo. ¿Qué ubicación tienen? Fíjense que son los que por ahí son mucho más simétricos. Están en ventral a la altura de las primeras 4 apófisis transversas lumbares, donde hace referencia a que el izquierdo es un poquito más craneal. Tienen forma de alubia, tienen una superficie lisa, de color rojo oscuro, tienen 12 centímetros de largo por 6 de ancho, y también van a poseer un sistema de cálices mayores y cálices menores, que ahora lo vamos a ir viendo. Y pesan aproximadamente entre 200 y 250 gramos. El riñón derecho se relaciona dorsalmente con el psoas. La característica que tiene es que no contacta con el hígado, esto es importante que se acuerden, y ventralmente lo hace con el intestino delgado y el páncreas. El riñón izquierdo dorsalmente también lo hace con el psoas, principalmente, y ventralmente con la masa secocólica y el páncreas. Bueno, y acá los pueden ver. Estos son bien alargados, son más alargados, son aplanados dorsoventralmente, tienen una posición casi simétrica, y pueden ver su borde lateral, su borde medial con el ilio, la arteria con la vena renal y el uréter. En el caso de este riñón. El riñón
derecho y el riñón izquierdo, fíjense también, exactamente las mismas relaciones, siempre se va a relacionar con la arteria renal y con la aorta. Bueno, y ahí pueden ver la relación que tienen con las glándulas adrenales. Ahí ven los dos uréteres, y acá pueden ver la vejiga, que ya la voy mencionando porque es el órgano que vamos a estudiar a continuación. Bueno, entonces, el riñón del porcino es multipiramidal, tiene todo un sistema de cálices, como dijimos anteriormente, que también se van a unir a dos cálices mayores, y esos dos cálices mayores se van a unir y van a formar una pelvis renal. O sea, hasta ahora la única especie que no tiene pelvis renal, ¿cuál es? El bovino. Bueno, esto que lo vayan viendo y lo vayan entendiendo porque es muy importante y son siempre preguntas de parcial. Bueno, y acá podemos ver cómo la corteza también es única y queda bien periféricamente de todas las pirámides. Y acá lo pueden ver, otra vez en este corte, donde pueden ver perfectamente todos los cálices, que son dos cálices mayores, que reciben a cada uno de los cálices menores. Y acá pueden ver una corteza única también, externamente a las pirámides. Y acá pueden ver perfectamente también el sistema de la pelvis renal con el uréter, y donde también entran las estructuras del hilio renal, como la arteria y la vena, que siempre lo van a encontrar en esa zona. Bueno, no hay mucho más para decir. Vamos a pasar a una imagen que también hace referencia a los riñones del porcino, para seguir haciendo referencia a la forma más alargada que tiene, y en el borde medial pueden encontrar esta muesca, que es el hilio renal. Y acá pueden encontrar también los cálices, algunas papilas renales y el sistema de cálices. ¿Qué pasa con el perro? El perro tiene una superficie lisa, tiene forma de alubia, tiene un color rojo oscuro, muchas veces también se torna un poco más azulado. El tamaño va a variar, obviamente, del tamaño y raza del perro, pero promedio podemos decir que tienen entre 4 y 6 centímetros de largo por 3 a 4 centímetros de ancho, pesan aproximadamente, como promedio, 60 gramos, no tienen cálices, y su ubicación es: el riñón derecho está por debajo de la apófisis transversa de las primeras vértebras lumbares, y el riñón izquierdo por debajo de las 2 a la 4ª vértebra lumbar, apófisis transversa. El riñón derecho se relaciona con el hígado, con el páncreas y con el duodeno. Y el riñón izquierdo lo hace con el vaso, el colon descendente y el ovario. Acá me faltó poner también que el riñón derecho también se relaciona con el ovario. Ambos riñones, derecho e izquierdo, se relacionan con el ovario. Bueno, acá podemos ver una vista lateral de una hembra canina, donde podemos encontrar al riñón en una posición sublumbar. En los gatos, normalmente, están mucho más descendidos estos riñones, y se los denomina flotantes. Son bien flotantes o peritoneales. Bueno, acá pueden ver el riñón, pueden ver parte del aparato reproductor, también en esta imagen. Ahí pueden ver con el número 8 la relación que tienen con el ovario. Y acá pueden ver perfectamente cómo el uréter va llegando hacia la vejiga, con una porción abdominal o retroperitoneal y una porción ya peritoneal, que se une a los pliegues, como ya dije anteriormente. Y ahí lo pueden tener. De suma importancia este recorrido, principalmente en las perras,
¿Por qué? Porque muchas veces uno realiza alguna cirugía, que puede ser una ovariohisterectomía, que por algún motivo tienen que sacar todo el aparato reproductor femenino, y cuando trabajan esta zona y ligan esta zona para extirpar todos los cuernos y el cuerpo del útero, tienen que recordar que la presencia de los uréteres. Si llegan a ligar y a cortar los uréteres, van a estar en grandes problemas. A modo de comentario. Bueno, y acá ya pueden ir viendo la vejiga, y acá pueden ver parte ya de la uretra, que va a desembocar en la vejiga, que ahora, en la vagina, perdón, que ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, esta es una vista ventral de los riñones de los carnívoros, donde van a ver la superficie lisa, su forma de aluvia, el polo craneal, el polo caudal, la cara, el borde lateral y el borde medial, que se relaciona siempre con lo mismo, con la arteria y la vena renal, y con la adrenal, en este caso derecha. Y también van a tener relaciones con todos los plexos autónomos que van a encontrar en esa zona. Y acá pueden ver las relaciones que tienen también con los músculos psoas, psoas mayor y psoas menor, que deberían ser estos, y también la relación que tienen con los pilares del diafragma. Si hacemos un corte transversal de la cavidad abdominal del canino, vamos a encontrar los dos riñones, que en este caso están con el número 16 y el número 17. Esta es una vista caudal, por lo tanto este es el riñón derecho y este es el riñón izquierdo. Pueden ver que el riñón derecho se relaciona, tiene mucha relación con el páncreas, y ahí cerquita también el duodeno descendente. También se va a relacionar ventralmente con el ilion y el ciego, que es esta parte, ciego e ilion, y el riñón izquierdo lo va a hacer principalmente con el colon descendente, que vendría a ser este. Y ahí pueden ver toda la musculatura sublumbar. Y en ventral van a encontrar todo lo que sea la masa yeyunal. Pero este esquema es importante que ustedes lo vayan viendo, porque lo importante es que siempre recuerden las relaciones principales que tiene cada uno de los riñones. Bueno, y acá pueden ver la aorta, esta va a ser la vena renal, esta es la cava, y esta debe marcar parte de la cisterna del quilo. Bueno, acá podemos ver una vista ventral de los riñones del perro, una vista dorsal, perdón, y solamente para mostrar la diferencia que tienen con la cápsula renal y sin la cápsula renal. Normalmente en el gato, normalmente los vasos que irrigan muchas veces producen una trama arterial que se diferencian fácilmente en su superficie. Bueno, entonces, el riñón del canino, vamos a encontrar una corteza, vamos a encontrar una médula, una cresta renal, una pelvis renal y un uréter. Esta cresta renal en el canino sufre algunas modificaciones, que normalmente va a tener prolongaciones hacia dorsal y hacia ventral. Y miren qué pasa acá. Acá pueden tener, ¿ven? Bueno, primero hago referencia a que normalmente son prácticamente similares a los riñones de los carnívoros a de los pequeños rumiantes. Pero lo que le decía, fíjense la pelvis renal, que normalmente tiene como prolongaciones hacia dorsal y hacia ventral, pero esas prolongaciones hacia dorsal dan el aspecto a que como que tengan papilas, pero en realidad no tienen papilas, no tienen papilas renales, son pseudopapilas, por eso se la denominan así. Pero bueno, esta característica se ve al corte, y dado a que tiene esta característica de tener estas prolongaciones, puede llevar a la confusión. Y acá podemos ver bien la pelvis renal. La pelvis renal, que en la cresta renal recibe la presión de la médula, originando las formaciones
como les dije anteriormente, con pequeños recesos, o también se lo denomina pseudocálice. Y acá lo pueden ver bien, formando un canal vascular, que por donde cada receso forma un canal vascular por donde pasan las arterias interlobulares. Son características que tienen por ahí los riñones de los carnívoros. ¿Qué pasa con el gato? El gato tiene forma de poroto o de habichuela, también tiene una superficie lisa, tiene un color rojo brillante y muchas veces un color rojo amarillento también es normal. Miden aproximadamente entre 3 y 4 centímetros de largo por 2 a 3 centímetros de ancho. Pesan aproximadamente 30 gramos. Obviamente que eso va a variar de acuerdo al tamaño y la raza del gato. Y como dije anteriormente, son abdominales. También descendidos en la cavidad abdominal. Y recuerden que normalmente son órganos que se pueden palpar con mucha facilidad. Los riñones de los gatos son órganos muy palpables. Bueno, ¿y dónde van a estar ubicados? En ventral de las apófisis lumbares, la apófisis transversa de las vértebras lumbares, de la 1 a la 4, el riñón derecho, y de la 2 a la 5, el riñón izquierdo. Bueno, acá tiene el riñón, con esa coloración, pueden ver los uréteres, en este caso, esta es una hembra, porque podemos ver la relación que tienen con el aparato reproductor femenino. Estos son los cuernos uterinos, esta es la vejiga, y estos son los uréteres, que van en búsqueda de la cara dorsal de la vejiga para desembocar en ella. ¿Cómo están irrigados? Vimos antes que la arteria renal es la que llega, pero después va a tener divisiones, se va a dividir en arterias interlobulares, que después se van a continuar con arterias arqueadas, que van por las bases de la pirámide, y después se van a continuar con las arterias interlobulares. El drenaje venoso tiene los mismos nombres, las venas interlobulares, las venas arqueadas y las venas interlobulares. Estas venas van a desembocar a la vena renal y la vena renal va a ir a la vena cava. Bueno, vamos a pasar a otro órgano que es la vejiga. La vejiga es un órgano que normalmente cambia de forma, cambia de posición, cambia de situación, de relaciones, todo de acuerdo a si está vacía o está llena. Todo el estado de represión cambia muchísimo las relaciones que tiene. La vejiga es un órgano hueco, un órgano músculo membranoso, que la función que tiene es almacenar la orina, para posteriormente producir el vaciado. Normalmente la vejiga cuando está vacía tiene una forma piriforme y asienta en el piso de la cavidad pelviana. Y se relaciona normalmente con los órganos reproductores. En el caso de la hembra tiene una íntima relación con lo que sea toda la vagina y parte del útero. Bueno, y cuando está llena se hace más ovoidea y avanza muchísimo sobre la cavidad abdominal, relacionándose bien con el piso del abdomen, y en muchas especies por ahí puede llegar hasta tener una situación relacionada a la parte umbilical. Hay animales que por ahí tienen una represión que pueden avanzar muchísimo sobre la cavidad abdominal y eso va a ir cambiando las relaciones que tiene, como le dije anteriormente. Para su descripción, fíjense, posee un vértice, posee un cuerpo y posee un cuello. ¿Cómo está cubierta? Está cubierta. Acá lo podemos ver mejor. Al corte posee 3 capas, una adventicia que está formada por el peritoneo, ese peritoneo que se repliega en la vejiga, que normalmente cubre parte del cuerpo y del vértice. El cuello normalmente es retroperitoneal, una capa muscular que va a tener fibras oblicuas, fibras circulares y fibras transversas, y una capa mucosa que normalmente va a tener un epitelio de transición y va a tener
numerosos pliegues. Bueno, ¿qué podemos ver acá? Acá podemos ver la llegada del uréter, que lo hace en la cara dorsal, y fíjense cómo su recorrido es oblicuo y forma la parte intramural del uréter. Aparte de tener una porción retroperitoneal, peritoneal, también tiene una porción intramural, que es el recorrido que hace a través de esta pared. Y fíjense que desemboca ahí en un pequeño orificio, que es el orificio uretral interno, perdón, son los orificios ureterales, donde no tiene un esfínter, sino que a medida que la vejiga se va llenando, va empujando, va aumentando de tamaño, y ese orificio va a actuar a modo de válvula. Por lo tanto, a medida que empieza a expandirse esa vejiga, este orificio se va a cerrar y va a impedir el reflujo de orina hacia los uréteres. Bueno, ¿qué podemos ver acá? Fíjense. Acá podemos ver, como dijimos anteriormente, en el vértice podemos ver el vestigio del uraco, que era esa conexión que en la vida fetal llevaba la orina hacia la alantoide, que es parte de la placenta. Y en la cara, esta es una vista ventral de la cara dorsal de la vejiga. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que podemos ver ahí. Ahí podemos ver estos dos orificios uretéricos, que son los mismos que vimos recién. Tenemos A. Su recorrido intramural, en la cara dorsal de la vejiga, en la mucosa dorsal, se pueden ver que forman como columnas. Se llaman columnas uretéricas. Luego, a ambos lados de los orificios ureterales se empiezan a formar como pliegues, que es un plegamiento de la mucosa que después se unen y forman una cresta uretral. Esto va a determinar un trígono, que es el trígono vesical. Muy importante, ¿por qué? Porque no posee pliegue y siempre va a tener la misma forma. No se va a alterar si la vejiga está vacía o está llena. Y esta cresta uretral, que está en la cara dorsal de esa vejiga, va a llegar hasta, en el macho, hasta el colículo seminal, que es donde van a desembocar en el macho ambos conductos deferentes. Y se va a relacionar, ven ahí, va a haber un puntillado también que va a estar relacionado con parte de los órganos masculinos, como ser la próstata, donde van a desembocar por la próstata por numerosos conductos. Y después se va a continuar con la uretra. Esta uretra también va a tener una mucosa, con un epitelio de transición, va a tener un estrato muscular, y va a tener un estrato esponjoso. ¿Por qué? Porque en la submucosa de la uretra van a existir como plexos venosos, que tienen la característica también de tener tejido eréctil, que ayuda a producir la continencia de la orina. Y también externamente podemos encontrar el músculo uretral, que tiene una función importante, que al principio son fibras bien circulares y después tienen como una forma de U, que no la curan totalmente, que van a, también al contraerse, van a producir la continencia de la orina dentro de la vejiga. Bueno. Una vista caudal, acá podemos ver la vejiga y podemos ver sus medios de fijación. Tenemos la vejiga y arriba tenemos el recto. Este es un caso de un macho porque ahí podemos ver parte del pliegue genital. Entonces vamos a tener tres ligamentos. Vamos a tener los ligamentos laterales de la vejiga, que salen de las paredes laterales de la vejiga y se insertan en las paredes laterales de la cavidad pelviana. Vamos a tener ambos ligamentos laterales, derecho e izquierdo. Un ligamento medio de la vejiga, que sale de ventral de la vejiga y se va a insertar en el piso de la pelvis y también en el piso de la cavidad abdominal, que la va a mantener sujeta al piso para que no se desplace hacia ambos lados. Y sobre el borde libre de ese ligamento medio vamos a tener el ligamento redondo, que es un vestigio de las arterias, el ligamento medio, los ligamentos redondos van por los ligamentos laterales. Ahí cometí un error, perdón.
Son vestigios de las arterias umbilicales. Por el borde libre del ligamento medio, por ahí puede ir vestigio del ureco. ¿Se entendió el error, chicos? Perdón, profe, a mí no me quedó claro que era el ligamento redondo. Sí, profe, se entendió. Vestigio de las arterias umbilicales. Bueno, no, ahí está. Los ligamentos redondos son los vestigios de las arterias umbilicales, que corren por el borde libre de los ligamentos laterales. En cambio, por el ligamento medio, corre el vestigio del ureco. ¿Estamos? Ahora sí quedó. Bueno, esto es lo mismo que le expliqué, solamente en otra especie. Fíjense que acá tienen los dos orificios uretéricos, acá tienen las columnas uretéricas, el trígono que se forma, la cresta uretral que se relaciona en el macho con el folículo seminal. Que van a ver las diferencias bien en la clase de macho. Bueno, miren acá, ¿qué pasa en la hembra? Acá podemos encontrar la vejiga, que asienta bien en el piso de la pelvis, y se continúa con la uretra. Esa uretra, la pueden ver acá en este dibujo, ¿qué va a hacer? Va a desembocar en la cara ventral de la vagina, donde la va a dividir en dos porciones. Esta es la desembocadura, este es el orificio uretral externo, que la va a dividir en una vagina propiamente dicha y un vestíbulo vaginal, que es la porción que tienen en común el aparato reproductor con el aparato urinario. Y en esta desembocadura van a encontrar algunas diferencias. En la vaca y en la chancha, normalmente van a desembocar junto con un divertículo suburetral, que se encontraría ahí más hacia caudal. Y en las perras forman, como una sobrelevación, forman un tubérculo uretral. Ambas estructuras son complicadas cuando uno tiene que, complican la situación cuando uno tiene que realizar un sondaje, poner una sonda que vaya a la vejiga. Son dos estructuras anatómicas, importante que ustedes la recuerden. El día que si tienen que hacer un sondaje, esas cosas las tienen que tener en cuenta porque por ahí producen alguna complicación. Bueno, y acá pueden ver la vejiga, que dorsalmente se relaciona con todo el aparato genital, y más dorsalmente ahí podemos ver el recto. Y acuérdense los pliegues que tenían acá. Acá tenían el pliegue sacrorectal, el pliegue recto genital, el pliegue génito vesical y el pliegue vésico pubiano. Bueno, ese pliegue vésico pubiano normalmente cubría toda la parte más craneal de la vejiga, lo que es el vértice y el cuerpo, pero no llegaba a cubrir la parte más caudal. Por eso la parte más caudal es la parte retroperitoneal, que normalmente se adhiere por tejido conectivo a todos los órganos adyacentes. Bueno, ¿qué pasa acá? Miren esta estructura es lo mismo, que pueden ver la vejiga, pueden ver el vértice de la vejiga, el cuerpo de la vejiga, el cuello, y después se continúa ¿con qué? Con la uretra. Esa uretra va entre los huesos pélvicos y el aparato reproductor femenino, y va a desembocar, como le dije anteriormente, en el orificio uretral externo, dividiendo el vestíbulo vaginal y la vagina propiamente dicha. ¿Qué pasa en el macho? Antes que me olvide, esta vejiga normalmente está irrigada por las arterias vesicales, craneales y caudales, donde las craneales vienen de la arteria umbilical y las caudales vienen de la arteria prostática y arteria vaginal. También en las grandes especies, algunos autores nombran a la arteria obturatriz, que también tiene llegada a la vejiga. Y está inervada por el
por el plexo, por los nervios hipogástricos, está inervada también por las ramas de los nervios, del nervio pudendo, y también por el plexo pelviano, tiene gran participación en la parte parasimpática. Bueno, y en el macho, acá podemos hacer un recorrido en general, podemos ver el riñón, podemos el uréter, como mencioné anteriormente, con sus dos porciones, y una tercera porción que es intramural. Podemos ver la vejiga, cómo invade la cavidad abdominal, con el vértice, el cuerpo y el cuello. Y ahí pueden ver la uretra. La uretra, que primero se hace una uretra pelviana, que corre por dentro de la cavidad pelviana, y una extrapelviana. Esta uretra pelviana, por una glándula que es la próstata, que es una glándula anexa al aparato reproductor masculino, se va a dividir en tres porciones. Una porción preprostática, una porción prostática y una porción postprostática, que después van a ver la diferencia en cada una de ellas. Y después van a tener una uretra extrapelviana o peniana, que también se la llama, y va a terminar en el orificio uretral externo. Esta uretra tiene dos porciones, tiene una porción membranosa y una porción esponjosa. Que bueno, como les dije, la van a ver bien en el aparato reproductor masculino. Y para terminar, está una vista de dorsal, donde podemos ver en el equino, podemos ver a la vejiga, pero lo más importante que yo quiero mostrarles es este pliegue genital, que se lo nombré tantas veces y por ahí no saben bien de cómo está, que está bien en la parte dorsal de la vejiga, y que también lleva a otras estructuras, como son los conductos deferentes, y también está relacionada principalmente en el equino con las glándulas seminales, que son estructuras que se encuentran bien en contacto en el macho, obviamente, con relación a la cara dorsal de la vejiga. Bueno, chicos, ¿están ahí? A ver cómo salgo. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, decime. En el riñón del bovino, Sí, ¿solamente en el riñón izquierdo se generaba la superficie ruminal? claro, claro. En el derecho Solamente, no. no, en el derecho mantiene la posición normal. Claro. El izquierdo, vos tenés el riñón, vos me estás viendo ahí, sí. Este es el riñón derecho, este es el riñón izquierdo. ¿Tá? El izquierdo del rumen, ¿qué hace? Lo empuja, lo lleva a ventral y caudal del riñón derecho, y acá le produce una impresión al riñón izquierdo, por eso es que tiene esa superficie únicamente, el riñón izquierdo. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, ahora quiero salir de presentación y no sé cómo hago. Ahí está. Un segundito. Y otra que había preguntado era Sí. sobre por qué la diferencia de forma entre el riñón izquierdo y derecho del equino, si tenía alguna función funcional. No hay una causa, simplemente que, bueno, que tienen esa diferencia en la forma y que normalmente se da en todas las especies. También cuando uno por ahí en los burros se suele dar, que también tienen la misma forma. Pero es bien característico de los equinos. Siempre el riñón derecho tiene esa forma de corazón, que se la denomina así porque se parece a la forma de corazón de las barajas francesas, ¿viste? Los naipes, eso de póker, creo que son, no son de póker, no sé de qué. Bueno, tienen las características de unos naipes. A lo mejor ustedes son jugadores de carta y conocen De las más. picas. Exacto. Las picas del naipe de póker. Ahí está. Por eso es que se le da ese nombre, pero es bien característico en todos los equinos. Bueno, quiero dejar de presentar. ¿Algún chico, alguna duda más?
Profe, entonces, ¿me podría decir bien cómo sería la definición de pelvis renal? Para que me quede bien claro. Bueno, la pelvis renal es la porción que recoge a la orina y que está excavada, está dentro del seno renal. Eso por ahí es la confusión que todos tienen. El seno renal es el continente y la pelvis renal ocupa esa parte. Entonces, mediante crestas renales y los recesos terminales, recibe la orina de los túbulos colectores para después eliminarla mediante el uretra. Gracias, profe. Por favor. Profe, ¿por qué si en el carnívoro no hay pelvis renal, hay seno renal? Perdóname, ¿me podés repetir que no te escuché? No, preguntaba por qué si en el carnívoro creo que es que no hay pelvis renal, hay seno renal. No, todas las especies tienen un seno renal. El seno renal está ocupado por la pelvis renal. Solamente que cuando vos tenés un sistema de cálices, como ocurre en el porcino y como ocurre en los rumiantes, es como que el seno renal por ahí puede llegar a ser más evidente y está recubierto de grasa. En los riñones unipiramidales normalmente no hay un seno renal bien visible. ¿Estamos? Sí, estamos. Gracias. Bueno. Chicos, ¿alguna pregunta más? No, profe, nos vemos. Bueno, No, chicos. profe, nos vemos. Muchas gracias. Estamos Hasta bien. luego. Chao, Hasta profe, luego. gracias. Chao, chao. Chao, profe, hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Profe, ¿le puedo hacer otra consulta que no es de este tema? Sí, decime. ¿Usted vio cuando carnea un cordero que tiene como una redecilla, que generalmente después se cocina envolviendo el riñón o el hígado? ¿Esa Sí. redecilla qué sería? Yo creo que te estás refiriendo al aumento mayor, que se Ah, el denomina aumento. pella, el aumento mayor, sí. Estamos. Que normalmente, bueno, es comestible y muchos sacan ese aumento porque es grasoso, porque es palatable, y muchas veces lo terminan cocinando con la pella, que es el aumento Claro, mayor. claro. Ah, el aumento mayor, listo. El aumento Muchas mayor. gracias. Bueno, hasta luego. Chao.